minutos vamos a recordar lo ocurrido ayer durante la presentación del 21º Encuentro Internacional Virtual Educa 2019. A propósito, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, participó precisamente en el lanzamiento del 21º Encuentro Internacional Virtual Educa. Al hablar con los participantes, indicó que la educación a distancia reviste en la actualidad, en estos días, una relevancia suprema, ya que está revolucionando el mundo. Este evento está organizado por la parlamentaria Marisol Espinosa Cruz. Vamos a ver de inmediato lo ocurrido. 2 de la tarde con 13 minutos. Bienvenidos al Congreso de la República. En esta oportunidad, para la presentación del 20º Encuentro Internacional Virtual Educa 2019. Nos acompaña en la mesa de honor el señor presidente del Congreso de la República, señor Pedro Olaechea Álvarez Calderón. También nos acompaña la señora Marisol Espinosa Cruz, congresista de la República y presidenta del Patronato Virtual Educa. También tenemos la presencia de los señores Carlos Extremadoiro Mori, viceministro de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, también tenemos la presencia del señor Javier Palacios Gallegos, viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, a quienes damos una cordial bienvenida. Gracias. También tenemos la presencia del señor José María Antón, secretario general de Virtual Educa. Muchísimas gracias. Ya. Bueno, nadie más. Sí, nadie más. A ver. Perfecto. Allá. También tenemos la presencia de la señora Quilla Sumac Miranda Troncos, directora regional de Educación de Lima. De esta forma, señores, damos inicio al programa de presentación oficial del 21º Encuentro Internacional Virtual Educa 2019. En primera presentación es la difusión de los videos, del video institucional de Virtual Educa. Bueno, mientras se solucionan un problema técnico, y seguimos con el programa, señora. Tiene la palabra la señora congresista Marisol Espinosa Cruz, presidenta del Patronato de Virtual Educa. Muchísimas gracias. Primero pedir disculpas por la enfermedad de la garganta, pero en principio agradecer la participación tan selecta de todos los representantes de Empresarios por la Educación y todas las embajadas, incluso nuestra Cancillería, SUTRAN, Ministerio de Transportes, vinculados al tema de la educación. Yo quisiera empezar saludando al presidente del Congreso, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, primero por haberse comprado el pleito de trabajar por la educación, que es una tarea complicada, no es una tarea sencilla, pero agradecer de manera especial a todos y cada uno de ustedes, porque creemos en que una educación diferente va a ser el cambio en el país. Fundamentalmente queríamos dar la bienvenida al señor Carlos Extremadoiro Mori, viceministro de Transportes y Comunicaciones, a Javier Palacios Gallegos, viceministro de Promoción del Empleo, a José María Antón, nuestro secretario general de Virtual Educa, a la señora Quilla Sumac Miranda Troncos, directora regional de Educación, a Ivonne Flores Espinosa, primer secretario de la Embajada de Ecuador,
al señor Iván Hun Lee, representante de la Embajada de Taipei, a la señora Eva Chia Yun-Sai, alta funcionaria de la misión diplomática de Taipei, a Eva García Fabre, embajadora de la Embajada de Ecuador en el Perú, a la señora Ivonne Flores, primer secretario de la Embajada de Ecuador, al señor Víctor Arras Urdiales, representante de la Embajada de España, a la señora ingeniero Patricia Cama Mesa, superintendenta de Sutran, al señor Luis Torres Paz, a los representantes de PROM Perú. Para nosotros es un motivo especial la realización en Perú y por eso es la presentación, el lanzamiento oficial de la 21 edición de Virtual Educa. La educación virtual. Hoy más que nunca la educación reclama cambios. Las carreras tradicionales están dando paso ya en la práctica a nuevas carreras. Estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos. ¿Cómo podemos garantizar que con una currícula tradicional nuestros hijos puedan aspirar a los empleos del futuro? Que ya no son ni siquiera del futuro, sino del presente. Por eso yo quiero poner de relieve y destacar la presencia y el compromiso del Congreso de la República por colocar por delante la agenda de la educación. Y en esta agenda de la educación, ustedes se preguntarán, ¿qué hace Transportes? ¿Qué hace Telefónica? ¿Qué hace PROM Perú? ¿O qué hace otros sectores que tradicionalmente nunca los hemos vinculado al tema de la educación? Y es una tarea conjunta. Yo quiero agradecer a los representantes también de los empresarios por la educación que están aquí, porque significa que juntos tenemos que unir esfuerzos por una educación de calidad, pero sobre todo una educación exponencial. No es una agenda 2030, es una agenda no solamente por los objetivos del desarrollo del milenio, es una agenda por la educación de nuestros hijos, por una educación del Perú con el que todos soñamos. ¿Cómo podemos garantizar que el Perú pueda ingresar a la OCDE, al Organismo Internacional de Desarrollo como países desarrollados, si no estamos preparando a nuestros alumnos de la costa, sierra y selva del Perú? Si no estamos preparándonos con una currícula que les ayude a garantizar su ingreso de manera no solamente eficiente y efectiva, sino fundamentalmente competitiva. La agenda, uno de los pilares de la agenda de la educación tiene que ver con la competitividad, y la competitividad va de la mano de una educación de calidad y con una educación con una mirada diferente. Por eso el Congreso de la República se compromete en esta tarea a través de una educación exponencial y una educación virtual, que tendremos el 7 y el 8 de noviembre la participación aquí en nuestro país, con el agradecimiento a cada uno de ustedes, porque seremos los anfitriones de Virtual Educa Perú 2019, que va a congregar a las personas más importantes que nos tienen que hablar de la educación, no solamente de la educación de hoy, sino sobre todo de la educación del futuro. Así que para nosotros va a ser un gran motivo, y agradecer aquí ya la directora regional de educación por ese compromiso. Vamos a reunir a más de 2,000 maestros, todos hablando de educación, y 2,000 estudiantes hablando de educación de manera presencial y de manera virtual en diferentes países: Perú, Ecuador, Colombia, Washington, África. Nos reuniremos hablando todos de educación de manera virtual, más de 100,000 personas. Así que el evento de Perú va a ser un gran evento vinculado no solamente a las tecnologías de la educación, a la educación y currícula en el Perú, sino también a cómo conectamos, por ejemplo, porque es importante la participación de Transportes, de Telefónica, porque estamos hablando de conectividad. ¿Cómo podemos garantizar que los niños de Perú, como es el lema de Virtual Educa, ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad? ¿Cómo podemos garantizar sin infraestructura, y no la típica infraestructura, sino con la conectividad que necesitamos para crecer como país? Necesitamos niños y niñas, jóvenes,
que estén integrados fundamentalmente no solo a la conectividad, a manejar los equipos, sino también niños y niñas y jóvenes, nuestra juventud vinculada a una agenda también de desarrollo para el futuro. Y este desarrollo y esta educación también pasa definitivamente por la calidad de ciudadanos en una época complicada que estamos atravesando en el país. Así que la apuesta del Congreso por la educación, no solamente y una nueva currícula, una educación exponencial, algoritmos y una educación que nos ayude también a competir y a convivir con las nuevas ayudas que significan los robots en un mundo de inteligencia artificial, donde ya no necesitas abogados para conocer toda la jurisprudencia, como lo está haciendo Ucrania, hoy en día Rusia, trabajan ya, no contratan a los abogados para la data porque una sola inteligencia artificial lo puede hacer. Así que ya hubo desplazamiento de millones de puestos de trabajo y nosotros tenemos que estar preparados. Así que bienvenidos y muchas gracias a todos nuestros socios y nuestros aliados en Virtual Educa. Y por supuesto nuestro agradecimiento y nuestro compromiso desde el Congreso de la República, uno de los pilares de la democracia, con la educación, no solamente del país, porque en mi calidad de presidenta del patronato de Virtual Educa, es el compromiso que tenemos también con Latinoamérica, coordinando con el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y pensamos avanzar en la próxima edición de Virtual Educa, que será en Portugal, a integrar con los hermanos de África y Sudáfrica. Así que tenemos una gran tarea por delante por la educación. Bienvenidos a esta presentación oficial de Virtual Educa 2019 que se realizará en nuestro país el 7, el 8 de noviembre, que congregará a expertos internacionales y sobre todo nuestros principales actores, nuestros estudiantes y los maestros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora congresista, por sus palabras. Acto seguido, palabras del señor José María Antón, secretario general de Virtual Educa. Me van a disculpar un poco la ruptura del protocolo, le agradezco a la señora presidenta y tengo una agenda cargada, pero me parecía esta reunión extremadamente importante. Por eso mis saludos a las representantes de las legaciones extranjeras que nos acompañan y el interés que todos tenemos por el tema de la educación. En el Perú, en 1861, el presidente Castilla hizo el primer censo. ¿Y quién obtuvo el primer censo? 87% de los peruanos de aquel entonces eran analfabetos. Y de ahí él lanzó la política de educación. Educación y más educación. Y al final de su vida él estaría en la Universidad de San Marcos. Cuando vio la universidad veía que todos los estudiantes eran hombres y apenas habían 2 mujeres. Y era ese presagiar que si íbamos a tener éxito en educación, en el futuro más de la mitad de los educandos serían mujeres. Vamos camino a ello, por eso se le consideraba uno de los hombres más capaces que tuvo la historia del Perú, sobre todo a inicio en el siglo XIX, después de la independencia. Y no se equivocaba. Todo el tema de la educación a distancia hoy día cobra una relevancia suprema. Si alguien viniera de la Edad Media y viera los oficios y todos los trabajos que se dan, lo que tal vez reconocería sería un aula de clases. Lo mismo. No se ha cambiado mucho. El hecho de la educación a distancia hoy día está revolucionando el mundo. El máximo que una escuela o una universidad puede dar su servicio es el tamaño de las clases. Esa es la restricción mayor, por la cual más alumnos no pueden
ingresar a cierto tipo de educación o llegar a cierto tipo de aulas. Muchos nos acordaremos los exámenes de ingreso de la década de los 70. 1 de cada 90 muchachos ingresaba a la universidad. Fue un diseño universitario que teníamos, pero parece que otros países en el mundo decidieron por otro sistema, la educación técnica, una educación que hemos abandonado en el Perú. Una educación que debemos revisitar. ¿Quién es el país que más innova en el planeta? Suiza. 70% de sus educandos son técnicos. Alemania al nivel de 60%, son técnicos. Tal vez en otros países tenemos demasiados abogados o psicólogos. Si orientáramos más bien la educación a la educación técnica. El Perú tiene otro reto adicional, la dispersión de su población. En algunos lugares tenemos una escuela que se conoce como multigrado, vale decir que un niño de 5 años está con un muchacho de 12, 13, 14 años, todos al mismo nivel. Ese es un problema que la educación a distancia tiene un gran reto y mucho que decir y mucho que arreglar, sobre todo cuando nosotros vamos a nuestros poblados de la Amazonía o del Ande peruano, vamos a encontrar ese problema, y por esa situación es que muchos jóvenes se quedan sin educación, o lo que llamamos con el analfabeto funcional. Gente que ha estudiado pero no entiende, no puede leer, podrá haber un titular, pero no puede leer un editorial. Eso es una pérdida para el país cuando sus capacidades humanas no están explotadas. Por eso yo considero que las TICs hoy día son nueva propuesta que nos va a llevar a romper muchos de estos paradigmas que vengo hablando, ¿no? O sea, el hecho de que haya una educación a distancia puede abrir nuevos horizontes en zonas en que posiblemente 2, 3 alumnos tengan 14 años, 50 tengan 5 a 6 años, y así requieran una educación que a unos no los adelante y a otros no los retrase. Es increíble que una de las historias que menos se conoce el señor presidente de la República, cuando él fue gobernador en Moquegua, se presentó a un concurso internacional de educación. Yo lo conozco porque yo fui con él, nos presentamos a la campaña, fui ministro cuando él fue ministro. ¿Y qué había hecho él por la educación? Recuperar el aula básica, el aula limpia, el aula con pizarra, con tiza, con un profesor bien pagado, y regresar baños limpios, patio limpio, el ambiente que posiblemente los que hoy día estamos acá hemos vivido eso, donde había respeto por el maestro. Los algoritmos y todas las matemáticas que puedan impresionar para lograr estos programas de cómputo son fáciles si uno tiene una buena base de aritmética, si uno tiene una buena base de cálculo, si uno tiene una buena base de física, si uno tiene una buena base de química. ¿Por qué? Porque eso enseña a la persona y le ordena la cabeza. Si se sabe expresar bien, es importante el lenguaje, es importante entender las proyecciones de la historia, es importante poderse ubicar en el tiempo. Por eso, no nos impresionemos mucho con el cómputo. El cómputo es un complemento que va a ser importante o interesante si es que las bases están dadas. Pero las bases son la aritmética simple. Esa aritmética dice Juanito tiene tanto y Pepito tiene tanto, y a la media hora llega Pepito con menos. ¿Quién fue el que se comió esas preguntas? O si por una tina entra tanta agua y por otra, y por el desagüe sale tanta agua, ¿en una hora se llena o se vacía la tina? Ese tipo de propuestas hoy día en el Perú lamentablemente están muy mal. Yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas: nuestra educación básica, cómo la mejoramos, y los TICs, cómo nos ayudan a reforzar esta educación básica, cómo nos ayudan a llegar a todo el mundo en complemento de educación. Hay un hindú, ahorita no me acuerdo el nombre de este website, que lo ha comprado inclusive creo que Google, que comenzó porque él estaba estudiando medicina y su sobrina vivía en otro estado de Estados Unidos, y la niña tenía problemas en aritmética. Entonces él decide explicarle por programas de YouTube. Khan, ya me hicieron acordar de Khan. Entonces, Khan es hoy día un programa que lleva a tal magnitud, tengo que confesarlo, yo tengo una hija que estudiaba ingeniería textil en Estados Unidos, y cuando no podía con cálculo, no podía con algo, y se metía a estudiar en Khan.
no te necesitaba, cada le daba las clases de la especialidad que ella necesitaba. Ahí la educación a distancia es a donde viene a cubrir tremendamente lo que podemos estar avanzando. Entonces hay un mundo de retos que van a venir a complementar la educación peruana, que tenemos que hacerla avanzar, tenemos que hacerla funcionar, porque es eso lo que nos va a dar la posibilidad como país en el futuro de comenzar a innovar respecto a las necesidades. La innovación no nace porque alguien se vistió de blanco y bajó a un sótano y se puso a pensar qué invento hoy día, sino nace de la necesidad de superar problemas, de superar retos, de superar eso que plantea la vida en el mundo del quehacer, cómo soy más competitivo, y gente que ha aprendido a trabajar. Por eso el éxito de los técnicos, porque el técnico tiene que superar un problema. Nosotros somos un país muy complejo, 370 kilómetros en línea recta, posiblemente un país como Paraguay sea 2 horas y media de trayecto en carro, 370 kilómetros en el Perú y ir a Huancavelica, y si vamos en carro son 11 horas y media. Entonces estos son los retos que tiene el Perú y que tenemos que buscar alternativas. ¿Cómo podemos ser más imaginativos? ¿Cómo podemos llegar a más niños? ¿Cómo podemos llegar a que la educación sea de calidad en la forma básica? Porque un niño que tenga sólidos fundamentos en matemáticas, en aritmética, en álgebra, en geometría, trigonometría, cálculo, va a poder resolver el algoritmo que sea. Lo veo en los chicos de la Universidad de Lima que siguen ingeniería, que ya están manejando algoritmos para los temas de ventas en las compañías grandes en el Perú. Sí estamos en el tema. Lo que pasa es que tenemos que ver que todos estén en el tema. Y por eso es importante reforzar nuestra educación básica. Hoy día la educación básica peruana tiene problemas. Yo creo que tenemos que regresar en lo que el señor Presidente de la República tuvo éxito en Moquegua, al colegio básico, sin tanto tema. Orden, limpieza y respeto. Y de ahí comenzar a evolucionar, y va a venir solo el tema. Yo comencé a estudiar cómputo a los 35 años, me fue más difícil, le aseguro, que un muchacho de 20. Pero aprendí. Entonces yo creo que hoy día los TICs son un instrumento y una herramienta valiosísima para que nuestros jóvenes que están por todo el país puedan tener la calidad de la educación básica que todos necesitamos. Señores, les deseo el mayor de los éxitos y bienvenidos, y ojalá podamos avanzar. Creo que yo estaré al lado de ustedes, tengo ideas bastante confundidas, o creo haber visto mucho el Perú, he viajado muchísimo y veo los problemas. Y tenemos que regresar al 1, 2, 3, y proponernos hacer bien el 1, 2, 3. El resto viene automáticamente, es mi sensación. Yo les agradezco mucho, Marisol, todos los de la mesa, me van a disculpar que tengo la agenda, que tengo que seguir andando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Presidente del Congreso de la República. Acto seguido, superado el problema técnico, vamos a difundir el video pendiente de video institucional de Virtual Educa 2019. Virtual Educa, tal vez el más importante de innovación educativa en América Latina y el Caribe, y un programa bandera de la OEA. Virtual Educa constituye ese espacio de lo público y lo privado, donde se plantean una serie de soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. México se suma con decisión al trabajo de la Organización de los Estados Americanos para impulsar un desarrollo regional sostenible, el 16º Encuentro Internacional Virtual Educa, haciendo votos porque sus deliberaciones y propuestas
contribuyan a acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Invitarles a que vean esta experiencia como una invitación a seguir caminando. La capital de la educación será todos los días, si de verdad ponemos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Virtual Educa es una de las iniciativas más importantes para el desarrollo educativo, no solamente a nivel país, sino a nivel latinoamericano, que está vinculada al desarrollo de los pueblos. Un fin común que busca fundamentalmente que la educación sea el más de los importantes generadores no solamente de proyección, sino adicionalmente de algo más importante, cuál es de futuro. Que a troca de experiências educacionais possam nos ensinar que outro mundo é possível, mundo para a humanidade. The Organization of American States is very supportive of Virtual Educa, simply because it brings together two important inputs into development: innovation and education. Virtual Educa. Nuestro continente es el más desigual del mundo. Por supuesto, hay que garantizar derechos, más derechos para más gente. Y la educación con cualidad e inclusiva es la mejor herramienta para hacerlo. El objetivo del gobierno brasileño es cambiar tecnologías, o sea, traer tecnologías de Brasil y llevar tecnologías a Brasil. El Virtual Educa es el mejor lugar para hacer ese tipo de cosas. A través de Virtual Educa nosotros hemos podido alcanzar tecnología con sentido, tecnología que realmente llega a apoyar 100% al maestro. Para Intel, Virtual Educa es muy importante. Es una oportunidad de compartir lo que vemos desde el aspecto tecnológico y cómo la tecnología puede ser un apoyo a los proyectos educacionales. Es muy importante para nosotros, Elite Group, presenciar este evento internacional Virtual Educa, ofreciendo soluciones tanto hardware como software para el mercado de educación. Es muy importante para JP estar presente en Virtual Educa, el mayor evento educativo de tecnologías para la educación. Como JP es líder en Portugal, en todo el mundo, es muy importante estar acá. El objetivo de Google Educación es unir, por una parte, la tecnología y la educación, y realmente dentro de LATAM el mejor evento donde poder hacer ambas cosas y informar y aprender es en Virtual Educa. Porque Virtual Educa, y Adilino ha dicho porque sí, y hoy yo digo Virtual Educa, ¿por qué? Porque sí. Bueno, acto seguido, señores, las palabras de la señora Quilla Sumac Miranda Troncos, directora regional de educación de Lima Metropolitana. Palabras, por favor. Buenos días con todos y con todas. Gracias por la oportunidad, estimada presidenta Marisol del Patronato de Virtual Educa, Marisol Espinosa, por la invitación, a los viceministros presentes y al señor José María Antón, a nuestra amiga también presente de Telefónica, Elizabeth, que está trabajando con nosotros en este empeño que el país tiene como orgullo recibir este año. Yo quisiera decirles que esta oportunidad es un momento que no se puede dejar pasar como país, y para el sector educación que esté en la capital es un gran logro que no hayamos perdido la oportunidad de contar con Virtual Educa, que además es innovación, desarrollo e inclusión. 3 palabras que están directamente vinculadas al desarrollo de la educación en nuestro país. Quisiera decirles que este año hemos coordinado para tener la oportunidad de contar con 2.000 maestros que estarán en el Congreso Pedagógico Internacional, que es su 7ª edición, y que se suma a Virtual Educa para poder disfrutar, vivir las experiencias de lo que significa estar en el siglo XXI, pero además estar con la perspectiva de lo que significa lo que nuestros estudiantes, para los cuales trabajamos, ya viven. La tecnología
ya viven la virtualidad permanente en su vida cotidiana y cómo los maestros y maestras se vinculan a ello de manera natural, apropiándose de una cultura que no necesariamente es la suya. Y ahí surge una pregunta, y creo que justamente es la que siempre se cuestionan nuestros maestros. ¿Cuál es el rol del maestro ante un estudiante que vive permanentemente vinculado a la tecnología?